coraje, la impotencia ante la falta de respuesta de las autoridades, ante la burla que hacen hacia nosotras las familias, cuando vamos y cuestionamos, que queremos respuestas de lo que sucedió. Poner silencio al silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad. Nada cambia y de nada sirve. Necesitamos tu voz, necesitamos tu lucha. Necesitamos gritar y unir esas voces de nuestras hijas que desde donde están claman justicia junto con nosotras. El Estado ha sido omiso y las voces de justicia han rebasado ese Estado que no quiere escucharnos. Yo no me callé. ¿Tú qué vas a hacer? Esta exposición surge de una exhaustiva investigación realizada en conjunto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Se materializa en 8 salas, conformadas con materiales del archivo de Ana Victoria Jiménez, que ahora está en la Universidad Iberoamericana, videos, instalaciones, fotografías de artistas de la talla de Teresa Margolles, Mayra Martel, Elina Chauvet, Elvira Esneque, Teresa Serrano, Cintia Bolio e Iván Castanella. Nuestro principal objetivo es generar un conocimiento que devenga en responsabilidad y compromiso, ya que cuando conocemos lo que sucede no podemos ser indiferentes. En la exposición se busca desmitificar creencias tan arraigadas como la que difunde que el feminicidio solo sucede en Ciudad Juárez. Hay feminicidios en el Estado de México, en Veracruz, en Jalisco, en la Ciudad de México, en Puebla y en casi todos los estados del país. Esta muestra honra a las víctimas y a sus familiares, explica los círculos y las espirales de violencia, para que las y los visitantes sepan identificarlos, cuidarse y combatirlos. Aborda el machismo y la misoginia, tristemente propiciados en gran medida por las mismas mujeres. Son 2 tendencias constantes en el imaginario nacional que detonan la discriminación y la violencia que llegan a dar lugar al feminicidio. La exposición reúne 25 casos de feminicidio y enfatiza el hecho de que solo uno de ellos consiga atención legal. Esto pone en evidencia una cuestión que refleja el actual estado de las cosas en nuestro país. Se habla de lo que sigue de la muerte, del cuarto vacío, de la ausencia, el sueño truncado, las vidas cegadas, el drama que toca a los familiares de víctimas y que debería también tocar a la nación. La exposición cierra con una sala que habla de prevención, muy necesaria, como por ejemplo, qué hacer durante las primeras 24 horas de la desaparición, cómo detectar actitudes de violencia que pueden desencadenar en un feminicidio. Esta sala se enfoca también en las acciones de la sociedad civil, en los grandes ejemplos de militancia, como el caso del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y los avances que este ha logrado en poco menos de 2 décadas, como la implementación de las alertas de género en algunos estados de la República, la tipificación del feminicidio, entre otras. En la sala también se invita al público a sumarse a la campaña He for She de ONU Mujeres, una campaña que invita a los varones a empatizar con las mujeres. Esta es una tarde de mucha relevancia para el museo. Se inaugura una de las exposiciones más importantes que hayamos hecho. Yo les quiero compartir que durante más de 10 años de mi vida estudié el tema del genocidio, que se traduce en la intención de destruir a alguien por el hecho de ser o existir, por 4 causas: etnia, nacionalidad, raza o religión. Y con todo y haber estudiado 10 años este tema tan trágico, me impacté cuando por primera vez entendí o escuché la palabra feminicidio. Todavía hoy no logro comprender lo que significa, porque nuestros oídos no se pueden acostumbrar a entender como se han acostumbrado a entender la palabra genocidio, que hoy sean asesinadas mujeres por el hecho de ser mujeres. Es tan absurdo, y debemos repetirlo como tal, como algo absurdo, impermitible. Esta exhibición, como la primera parte del museo, es producto de la indiferencia, de la ignorancia, del odio. Como los genocidios en el 5º nivel y en el 4º nivel que se exhiben en el museo, el feminicidio tampoco nace de un día al otro. Empiezan por el miedo, la ignorancia,
el rechazo, el odio, y va alcanzando esta espiral de violencia que ustedes van a ver en la exhibición, en esta herencia cultural que vivimos en México de pensar que es normal un pequeño maltrato, un insulto, la violencia emocional, la violencia física, que culminan en el asesinato de una persona, de una mujer. No obstante, el genocidio tampoco es reconocido y también es impune. En estos 10 años nunca he visto que se detenga un genocidio, a pesar de que existen todos los organismos, todas las instituciones, para tratar de evitar que sigan ocurriendo. Y lo único que puedo compartir hoy es que esto no se debe dejar en manos de las instituciones exclusivamente. Esto debe estar en manos de todos nosotros, de las palabras que decimos en la mesa, de cómo educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos. Es un momento de decir, justamente como esta inauguración se llama, ya basta. La exposición de feminicidio en México ya basta es una oportunidad para hacer conciencia sobre la gravedad de la problemática del feminicidio, que visibilice el abuso de poder a través del control y el dominio de la vida de las mujeres y de sus cuerpos, que es favorecido, como han dicho en esta mesa, de patrones culturales que legitiman los actos y las agresiones hacia mujeres en un contexto de permisividad social y de impunidad del Estado. Ya pasaron 20 años. En Ciudad Juárez surgieron movimientos feministas y de madres de víctimas denunciaron y visibilizaron el feminicidio en el norte del país. De la misma manera, de la misma forma, organizaciones de defensoras de derechos humanos, específicamente de los derechos de mujeres a una vida libre de violencia, nos organizamos para formar un frente nacional a través de muchas organizaciones y entre esas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, para visibilizar y denunciar los casos del feminicidio, acompañar a las familiares de víctimas y construir una propuesta que ayudara a enfrentar el problema para su erradicación. Sin embargo, la realidad nos muestra que aún nos falta mucho por hacer. Hoy nos encontramos ante nuevos escenarios de feminicidio con casos de niñas y mujeres desaparecidas que posteriormente han sido encontradas o no han sido encontradas, pero las que han sido encontradas con marcas que muestran que fueron sometidas a terribles formas de violencia, de tortura, de violencia sexual, de mutilaciones, actos que expresan la deshumanización de las personas por su indiferencia al dolor y al daño del ejercicio de lo que ejercen en los cuerpos de las mujeres. Estas expresiones de extrema violencia y crueldad y de las formas como son encontrados los cuerpos de las mujeres nos manifiestan el poco valor que se le da a la vida de las mujeres en México. A diario tenemos conocimiento de cómo se priva a una mujer de la vida, que son encontradas en bolsas, en costales, en basureros, en terrenos baldíos. Y la verdad es que yo no le iba a poner porque me parecía que no quería, pero es como las encuentro y hablo con los familiares. Estas formas, estas expresiones son consideradas una basuvización simbólicas que significan que los seres humanos somos desechos. Decían, cuando estábamos hablando de que las encuentran arrojadas, ¿quién se arroja? ¿Quién se tira a la calle? Solo los desechos, la basura. Y así encontramos los cuerpos. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres se ve agravada por un patrón de impunidad donde el acceso a la justicia se encuentra obstaculizado por autoridades del Estado, que reproducen patrones socioculturales de menosprecio y culpabilización de las mujeres por el daño recibido, sumado a la protección de los agresores y dejando a las víctimas a sus familiares sin acceso a la verdad y a la justicia. El contexto grave de violencia contra las mujeres nos pone a pensar que, si bien hemos avanzado en marcos normativos,
los gobiernos tienen grandes desafíos de implementar de manera efectiva las políticas públicas y criminales que permitan atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Considero que esta exposición es una oportunidad para no olvidar a las víctimas del feminicidio y seguir exigiendo el derecho que tienen sus familiares a encontrar la verdad y la justicia. También es un reconocimiento a la lucha que han dado madres que están aquí, abuelas, tías, hermanas, hijas, para que su familiar no quede en el olvido. Es un reconocimiento a estas mujeres que, a pesar del profundo dolor que cargan, se han solidarizado con otras madres para que no pasen esta situación y no se repitan, luchando no solo por conocer la verdad de sus casos, sino para que existan las políticas que prevengan el delito y que eviten que otros familiares de víctimas recorran el mismo camino de la impunidad y la injusticia. Pero sobre todo, que eviten el dolor profundo de no saber dónde está mi hija, qué le están haciendo, comió, está pasando frío, y luego enfrentarse a la realidad. Esos restos sí serán de mi hija. La zozobra de las familias de saber si en verdad los restos pertenecen a su familia. Esta exposición contribuirá a romper el limbo de la incertidumbre y de la desesperanza en que se encuentran los familiares de víctimas y las sobrevivientes a la justicia. También esperamos que concientice a la ciudadanía para emprender acciones que rompan con las cadenas de la impunidad, la naturalización y la normalización de la violencia. Este espacio que hoy abre el Museo de Memoria y Tolerancia, y que felicito, es una invitación para que la sociedad reflexione sobre la gravedad del feminicidio. No permitamos que miles de mujeres sigan siendo asesinadas por el único hecho de ser mujeres. El tema de los feminicidios es un tema de verdad inaceptable. Es un indicador evidente, claro y cotidiano de una barbarie y de una incivilidad que realmente no podemos permitir. Yo sé que estoy en el Museo de la Memoria y la Tolerancia y agradezco mucho la invitación a las mujeres para estar aquí, pero creo que es de los hechos en donde debemos de tener cero tolerancia. Y contrario a esto, tenemos una enorme capacidad como Estado mexicano de tolerar que suceda uno y otro y otro. Ya mis colegas aquí presentes hablaron de las mujeres muertas de Juárez, tenemos el caso del Campo Alto y Coronero, y tenemos casos con nombre y apellido uno tras otro, el de Mariana Lima Buendía, el caso de Carla Contigo, el caso de cientos de mujeres que son asesinadas por ser mujeres, porque valen menos que una cabeza de ganado, porque es igual que matar a un perro o que matar a un borrego, y porque así lo conciben ciertos grupos de la sociedad, y porque este contexto permite que se asesinen a las mujeres, que se cometan feminicidios, que se asesinen a las niñas, a las adolescentes, a las jovencitas, inclusive a las mujeres adultas mayores. El hecho de que alguien se sienta propietario de una mujer y de que si no le obedece, si no se porta bien, si no hace lo que le dice, en una moderna esclavitud se puede traducir no solamente en todo ese dolorosísimo ciclo de violencia, sino en que podemos disponer de su vida. Creo que tenemos muy claras cuáles son las responsabilidades del Estado mexicano, pero yo aquí quiero ser muy enfática. A las mujeres las están asesinando sus propios
maridos, sus parejas, sus compañeros, las están asesinando sus hijos y las está asesinando toda la sociedad mexicana. El Estado tiene enormes responsabilidades en términos de la procuración y la impartición de justicia. En la procuración pensamos que el asesinato de una mujer puede ser como cualquier tipo de homicidio y tenemos todas las evidencias para decirle a las instancias de procuración de justicia lo que ya señaló aquí Ana Huesves, que se debe de investigar conforme a los protocolos del feminicidio. Tenemos la sospecha, porque no tenemos la evidencia, y así hay que decirlo, de que muchísimos accidentes que supuestamente llevan a la muerte de una mujer son asesinatos disfrazados. A eso hay que sumar el abuso de muchas autoridades que piensan que la vida de las niñas, de las mujeres, de las jovencitas o de las mujeres, pues es parte de estas acciones y estos daños colaterales. Ahí también tenemos que ser muy enfáticas. No tenemos todavía los elementos para propiciar este cambio enorme en donde el respeto a la vida de las personas y su derecho a decidir con libertad sea lo que es un derecho. Creo que ante el feminicidio lo que estamos presenciando en México y en prácticamente todo el mundo es esta gravísima manifestación cotidiana de la más grave discriminación de la que tengamos noticias. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que mientras la impunidad siga campeando en todos los feminicidios, poco vamos a poder hacer. Mientras no tengamos instancias de procuración de justicia que se preocupen por llevar a cabo un proceso con toda la diligencia y que de la procuración a la impartición tengamos sanciones ejemplares, vamos a seguir oyendo día con día un feminicidio tras otro. Yo creo que esta realidad es muy dolorosa y que la sociedad debe de hacer una clarísima declaración de ni una más. La tenemos, esta imagen ya basta, ni una más. Lo que le hacen a una nos lo hacen a todos. Tiene mucho tiempo en la presencia de nosotros y gracias a las organizaciones de la sociedad civil no podemos dejar de escuchar esta tan sentida demanda, pero me parece que es transparente que las mujeres y las niñas en México no necesitan de nuestra benevolencia ni de las graciosas concesiones que pueden hacer las autoridades. Necesitamos que vayamos de esta realidad tan dolorosa a un estado de derecho, que trabajemos para proteger el derecho de las mujeres y de las niñas mexicanas a vivir una vida libre de violencia. Y por eso creo que esta exposición, como bien decía mi compañera, no debe ser una exposición temporal, debe ser una permanente preocupación y ocupación de todos y todas las mexicanas, pero sobre todo de las autoridades, de los gobiernos, de quien debe ser garante de un Estado de Derecho y que las mujeres vivan seguras. Yo termino diciéndoles que realmente se tiene que hacer una tarea titánica para cambiar estos esquemas que tenemos en donde una mujer, una jovencita, una niña
sigue siendo una persona de segunda en este país, donde los derechos de cada una de ellas se violentan. Dice que de quinta aquí mi compañera, y a lo mejor tiene razón, donde sus derechos se violentan desde que nace siendo niña, y la cultura del privilegio de los varones y del pensar que las mujeres son propiedad de ellos y se pueden disponer de absolutamente todo, desde su educación hasta lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y controlar, es inadmisible. Para las mujeres, el feminicidio en México necesita una larguísima cadena de acciones y de articulación de las políticas públicas que no se ha dado. Y yo insisto, gracias a las organizaciones de la sociedad civil, tenemos muy presente que día con día le estamos fallando a una mujer cuando la encontramos asesinada o cuando sumamos a nuestras malísimas estadísticas un caso más de feminicidio. Creo que me voy a cambiar el apellido. Ya no voy a ser Andrade, voy a ser Contreras. ¿Por qué voy a ser Contreras? Yo sé que ellas son académicas, son expertas. Yo soy maestra de primaria, pero yo he aprendido en el camino. Son 16 años de exigir justicia y 5 de que trataron de callarme. Pero mi compromiso con mi familia y con mi hija era: si a ti te matan, el que se quede vivo va a seguir gritando y va a gritar más fuerte. Y eso es lo que he hecho. ¿Por qué me voy a llamar Contreras? Porque por ahí, no sé si aquí esté el escritor Humberto, su libro se me hace muy bueno, lo que no me gusta es su título. Él le puso por título Las muertas del Estado de México. Y perdón, pero nuestras hijas no murieron. La muerte es natural. A mí me asesinaron a mi hija. Alejandra no murió de una forma natural. Tampoco Mariana. A Mariana Lima también la asesinaron. Por eso yo difiero cuando hablan de las muertas de Juárez. Son las asesinadas de Ciudad Juárez. Cuando hablan de las muertas del Estado de México, no estamos hablando jóvenes o de mujeres que murieron de causas naturales. Estamos hablando de mujeres y jóvenes que fueron asesinadas. Por eso difiero de eso. Entonces, pues habrá quien me diga que me gusta llevarme la contraria, pero no, pues, es una realidad. Yo más que enfocarme en hablar sobre el caso de Alejandra, que de por sí me duele, es un dolor que traemos cargando en nuestra espalda y que para estas fechas para mí son más dolorosas, Alex. Yo perdí a Alejandra un 14 de febrero y la encontré finalmente. Entonces estas fechas para mí son muy significativas. Más bien me encantaría más bien retomar lo que hablaban sobre los feminicidios, en cuanto hablaban de que los feminicidios todos son prevenibles. El hecho de que una mujer sea asesinada es porque el Estado no cumple con sus obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Prevenir, investigar y sancionar. Esas son las obligaciones del Estado. Se habla del juicio histórico que hay en Ciudad Juárez. Hay 11 sentenciados a toda una vida en la cárcel, más de 600 años. Pero fue el pelagato del pelagato del pelagato el que está detenido. ¿Dónde están las cabezas de esos asesinatos? Ahora, Linda ahorita hablaba de prevenir. La exposición tiene un área de prevención.
que para mí yo creo que es lo más importante. ¿Por qué la prevención? Ahorita, de enero a noviembre del 2016, en el país se tiene, de acuerdo a RENAPEP, del Fuero Común, 1.678 jóvenes desaparecidas. Digo, no podemos hacer algo o no debemos hacer algo para prevenir esas desapariciones. ¿Por qué? Porque finalmente esas 1.678 jóvenes o no las vamos a encontrar nunca, o cuando las encontremos, las encontramos asesinadas, así como lo describió Luz María hace ratito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo por aquí vi algunos funcionarios, así de refilón. Yo creo que ellos tienen el poder, porque yo podré gritarlo, pero ellos tienen el poder de hacerlo. Trabajo en una organización que vamos a dar pláticas de prevención a los jóvenes, a las jovencitas y a los jovencitos. Pero miren cómo batallo para que me dejen entrar, para que me permitan 1 hora para entrar a hablar con los jóvenes y decirles lo que está sucediendo. Ahora, hablamos y lo dice, por ahí alguien lo comentaba, no recuerdo quién fue, creo que Luz María, este problema inició en Ciudad Juárez, pero ya está en todo el país, ¿sí? Y creo que cada día es más grave. Estaba haciendo unas estadísticas porque por mi trabajo me pidieron, y luego me espanto porque veo 132 desaparecidas en Baja California Norte. ¡Oh, pavor! 591 en el Estado de México, de las cuales 350 son menores de edad. O sea, no necesito irme hasta allá para ver problemas, si lo tengo aquí en un lado. Entonces, ¿qué necesitamos? A ver, funcionarios que están aquí, que obliguen a las escuelas. Se supone que dentro de las escuelas hay una materia que se llama formación cívica. Sí, le cambiaron el nombre y quitaron alguna de la currícula de lo que era formación cívica, pero queda parte de la materia. Entonces, ¿qué no se puede meter? Así como hablaban ahorita de hablar del respeto, de enseñar, de educar a que nos respeten, que respeten a las mujeres, pero a la vez enseñar y educar a las jovencitas, que aclaro, no es la obligación de la joven, pero sí ahorita es una necesidad aprender a protegerse. No es su obligación, se supone que es la obligación del gobierno, mas sin embargo ahorita es una necesidad que nuestras hijas aprendan a protegerse, aprendan a cuidarse, que entiendan, porque la joven, mientras no le pasa a alguien cercano a su círculo de amigos o a ella, eso es una realidad que está muy lejos. Y si la cantidad de 1.678 jóvenes desaparecidas en 10 meses no se nos hace una cantidad que nos espante, porque a mí sí me espanta y me preocupa. Finalmente, tuve que dejar de ser madre, tuve que dejar de ser maestra para convertirme en, ahora me dicen activista. ¿Por qué? Porque mi preocupación y mi exigencia de justicia me llevó por este camino. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aprender que las mujeres valemos y que no somos un artículo de desecho, como comentaba Luz María.
que finalmente eso es lo que muchas de nuestras jóvenes piensan, somos desechables. Hoy estoy trabajando en la maquila, me roban, me desaparezco y para mañana la maquila ya tiene otra empleada en el lugar. Tal vez para la maquila fue desechable, pero para nosotras las madres, no. Porque ese es un dolor que así puedan pasar 1000 años. Nosotros lo vamos a seguir cargando. Como les comentaba al principio, la muerte es natural. Yo vi morir a mi marido y le pedí a Dios que se lo llevara, porque lo vi como estaba sufriendo. Cuando me entregaron a mi hija en un cajón, con verla, supe lo que ella sufrió antes de que me la asesinaran. Y aún así, yo sé diferenciar entre el asesinato que le cometieron a mi hija y la muerte que tuvo mi marido. Ahorita, actualmente, el caso de mi hija Alejandra está en la Comisión Interamericana. Estamos en espera del informe 50. Ya el gobierno mexicano acaba de enviar su artículo de fondo y estamos esperando ya no más que la comisión haga sus observaciones. De ninguna manera creo que puedan salir favorables para el Estado, aunque en este país todo puede suceder, ¿verdad? Pero en la comisión no. En la comisión no. Allá la cosa es un poco diferente. Al menos eso es mi esperanza. No creo que me vayan no sé, sabemos que es un exfuncionario de la Fiscalía del área de desaparecidas, uno de los agresores de Alejandra. Sabemos que son 5 las jóvenes que ha asesinado, aparte de mi hija. Entonces yo no espero que la comisión vaya a dar un artículo favorable al gobierno. Mas sin embargo, son muchas las jóvenes y somos muchas las madres. Hay a quienes han logrado callarlas. Afortunadamente conmigo no lo lograron. O Diosito me tiene por ahí guardado algo, o mi hija es un angelote muy grande para mí. Y hasta la fecha ahora ya me ponen 20,000 apodos mis hijos, porque ellos dicen, si lograste esquivar 5 balas, bueno, no las esquivé, todas me entraron, ¿verdad? Me atravesaron, pero logré salir de eso. No me van a callar y espero que conmigo todos griten junto conmigo y que junto conmigo le exijamos al gobierno que cumpla con sus obligaciones. Espero tener la fortuna o la suerte que tuvo doña Irinea, de ver al agresor de su hija en la cárcel. Yo espero ver a los agresores de mi hija en la cárcel. En el caso de Alejandra son 3. Espero poderlos ver en la cárcel. Que Dios me dé la vida para poderlos ver. Y que algún día yo pueda decirles, los agresores de Alejandra están en la cárcel. Ahorita lo único que hago es conformarme con decir que es y era un exfuncionario de la Fiscalía del área de desaparecidas. El señor sigue libre, está en Estados Unidos. ¿Por qué no se lo han ido a traer? No lo sé. Porque si yo sé dónde vive, pues, a la policía, ¿qué le puede decir por él? Entonces, lo que yo les pediría que nos ayudaran a exigir es que nos den permiso de entrar a las escuelas a dar las pláticas de prevención a las jovencitas, a los jovencitos,
Y yo no estoy hablando de universidades porque en esas me dejan entrar más fácilmente, estoy hablando de nivel secundario y preparatorio. Y en algunos casos primaria con quintos y sextos años, porque también ahí tenemos niñas y son las que se llevan más fácilmente. Eso sería todo. Y yo digo, ni perdón ni olvido, porque lo que se olvida se repite. Buenas noches a todas y todos. Soy Linnea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio. Agradezco a las personas que me invitaron a estar en este lugar. Agradezco al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a Católicas por el Derecho a Decidir, a Justicia, Derechos Humanos y Género, porque fueron las únicas organizaciones que creyeron en mí, en lo que decía acerca de lo que había pasado en el asesinato de mi hija Mariana. Las autoridades nunca me creyeron, siempre dijeron que fue un suicidio. Agradezco también a todas las organizaciones que apoyaron nuestra lucha. Estamos aquí para mirar la exposición dedicada al feminicidio, que me ha traído emociones encontradas por el camino recorrido, casi 7 años. ¿De qué manera el feminicidio viene acompañado de la impunidad? Y feminicidio que no es investigado y se deja en la impunidad, vuelve a repetirse. El feminicida sabe que al asesinar a una mujer no pasa nada, porque nos ven como cosas, como objetos desechables, que se usan y se tiran en la basura, en la calle, en obras negras en construcción, en sus propias casas, mujeres golpeadas, violadas, descuartizadas, ahorcadas, estranguladas y, como en el caso de mi hija Mariana Lima Buendía, suicidada. Ella se suicidó según la autoridad. Además, los casos no son investigados con perspectiva de género y la debida diligencia. Somos revictimizadas por el Ministerio Público. Nos vulnera de tal manera que lo invisibilizan todo y nos ponen en una situación difícil de poder acreditar ese feminicidio. Yo no tengo una formación académica y nos tenemos que convertir en detectives de nuestros propios casos. Nos piden testigos que hayan visto todo y lo sostengan para poder consignar un caso. Y yo le pregunté al Ministerio Público, ¿quién llama gente para matar? A pesar de que hay protocolos en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, la sentencia Mariana Lima Buendía, que obliga a todos los ministerios públicos de todas las procuradurías de toda la República Mexicana a que toda muerte con violencia de mujeres se tiene que investigar con perspectiva de género y la debida diligencia. Eso fue lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de marzo del 2015, cuando nos dio esa sentencia que nos amparaba. Se han capacitado a ministerios públicos, pero con todos los casos siguen siendo invisibilizados. Los feminicidios aumentan, 7 mujeres asesinadas diariamente. La autoridad sigue haciendo omisiones, negligencias, falencias, obstrucción de la justicia. El prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres está muy lejos de lograrse, ya que las sobrevivientes de feminicidio también es otro tema. Las autoridades, los jueces, dejan en libertad a esos violadores de mujeres sobrevivientes de feminicidio. Aquí en México todo se puede.
Los feminicidios han rebasado la investigación. El Estado ha sido omiso, el sistema nos ha fallado y de qué manera. Necesitamos unir nuestras voces en esa exigencia de justicia. Sigo haciendo un llamado a la denuncia. Seamos más, no guardemos silencio, levantemos la voz, no nos callarán. Nuestras hijas nos dejaron su voz, unamos la nuestra para gritar a una voz, justicia y justicia. Abramos esa puerta y derribemos la impunidad y la corrupción. Termino diciendo, basta ya.